Muy buenas tardes a todos. Estamos de regreso de nuevo por acá en la segunda etapa de lo que es el Congreso de Ciberseguridad. Solo quiero confirmar audio de nuestro siguiente ponente, el señor Leocadio Marrero. ¿Nos escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. No, no. ¿Me oyes? Hola, podemos escucharle. Escucho con eco. Sí, lo escuchamos y lo estamos viendo en pantalla. Vale. Ok. Tenía una doble sesión abierta, pero no sé qué ha pasado. Sí, por si es que sí, tenía dos sesiones abiertas. Se quitó una para que no se escuche un feedback de repente por las dos sesiones que tenía abiertas en este momento. Presentar, estimado. ¿Estamos listos? Si usted nos indica que está listo, ya lo presentamos en este momento. Ya tiene el rol de presentador para que pueda compartir la presentación. Perfecto, pues estamos aquí ya preparados. Cuando ustedes arranquen, seguimos detrás. Muy buenas tardes de nuevo a todos. Entonces, en este momento vamos a continuar con lo que es la agenda del segundo Congreso de Ciberseguridad de la UNA, tanto los que tenemos al público presente como los que tenemos en línea en este momento. Y les presento al ingeniero Leocadio Marrero Trujillo, es el director académico del programa ejecutivo como delegado de protección de datos. Él también labora para el Centro de Capacitaciones de la Universidad de Santiago de Chile y él nos está acompañando, a ver si nos corrige o si me corrige Leocadio, desde las Islas Canarias, España. Así es, ¿verdad? Correcto, desde ahí. Entonces, tenemos lógicamente un ponente internacional de mucho peso, al igual que todos los que han pasado por nuestras ponencias del día de ayer y el día de hoy, y él nos va a comentar un poco y nos va a hablar un poco acerca de la protección de datos, catalizador de la cultura organizacional para poner a las personas en el centro. Vamos a escuchar un poco acerca de esto y le damos la más cordial bienvenida y agradecimiento por aceptar la invitación de parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología. Es todo suyo el escenario, mi estimado Leocadio. Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad que desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se me ha extendido de poder participar en este segundo congreso, que por cierto, de paso aprovechar para felicitaros por esta regularidad y también esta iniciativa de centrarnos y preocuparnos entre todos del mundo de la ciberseguridad y sobre todo muchísimas gracias por poner dentro del contenido de este segundo congreso una parte de lo que es mi corazoncito, mi actividad profesional y una de las partes que voy a intentar hacer énfasis, que es la importancia de la privacidad y la protección de datos dentro de lo que es el dominio de la ciberseguridad. Así que con vuestro permiso vamos a compartir pantalla. Espero que se vea bien y veamos perfectamente la presentación. Vamos a ver. Vale, perfecto. ¿Me confirmáis que se ve en modo presentación y no en modo moderador? Por favor. ¿Está en modo presentación, no en modo moderador? Sí, se mira bien perfectamente. Perfecto. Vale. Bueno, pues este es el tema que vamos a presentar hoy, un poco la protección de datos como catalizador de la cultura organizacional al poner a las personas en el centro. Es un poco la idea de lo que queremos presentar en el día de hoy y de lo que queremos un poco hablar. Para los que no me conozcáis, soy Leocadio Marrero Trujillo. Llevo en el mundo de la consultoría empresarial, mercantil y tecnológica, pues casi 37 años y medio. Vengo del mundo de las ciencias económicas y empresariales y desde ahí he desarrollado todo mi expertise profesional en el mundo de la consultoría. Cuento con certificaciones como auditor líder
en distintos estándares. Veréis que tengo 27.1, 27.17, 27.701, ISO 31000, ISO 31022, bueno, un repertorio de certificaciones. Soy docente en distintas instituciones, soy profesor también de la certificación CEDIPSI en el capítulo de ISACA Madrid. Además, soy miembro de distintas asociaciones, además socio fundador de algunas de ellas, como APEP, la Asociación Profesional de Español a la Privacidad, que aglutina a más de 1.800 profesionales en España, del ISMS Forum Spain, miembro también de la IAP, miembro de ALAP, miembro del Centro de Ciberseguridad Industrial, miembro de la Asociación Española de Calidad, de la Asociación Española de Delegados de Protección de Datos y, evidentemente, miembro de ISACA Madrid. Y además soy oficial de protección de datos de distintas instituciones con especialidad en el funcionamiento y desempeño de colegios profesionales y de sus consejos generales que lo aglutinan. Ahí llevamos desarrollando una actividad profesional desde hace mucho tiempo, ¿no? Y además soy CEO de GRC, GRC por 3, que es un proyecto que ha iniciado el año pasado su recorrido, fundamentalmente centrándonos en el gobierno, riesgo y cumplimiento, una visión, digamos, tridimensional, sobre todo alineando fundamentalmente el ámbito más humanista de la gestión. Y por eso el tema que nos presenta hoy, la idea es que la gestión de la ciberseguridad, de la gestión de la seguridad de la información y la gestión, digamos, de las líneas de cumplimiento, en las tres líneas de defensa, primera, segunda y tercera línea de defensa, tienen que centrarse fundamentalmente en las personas, tanto en el contexto interno como externo, ¿no? Como sabes, he ido comentando, yo vengo desde las Islas Canarias, ¿no? Las Islas Canarias, para que los que no estén un poquito ubicados, estamos exactamente a unos 100 kilómetros de la costa de África, a unos 1000 kilómetros de la costa sur española bueno, quiero desde ahí, evidentemente, muchas horas de vuelo, muchas horas de distancia. Ahora mismo creo que son como 7 horas de diferencia en nuestro uso horario. Y evidentemente desde mi Gran Canaria a esta tierra hermana de Honduras, gracias a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿no? Dicho esto, me gusta siempre empezar con alguna frase magistral. Y hay una frase de Peter Drucker que dice que lo que hace distinta a esta sociedad no es que el conocimiento sea un recurso, sino que el conocimiento es el recurso. Y este segundo Congreso de Ciberseguridad lo que está poniendo manifiesto es que el conocimiento es el recurso, es la mejor herramienta con la que podemos contar y probablemente es el mejor cortafuego que podemos utilizar, es la mejor piedra angular de la construcción de lo que ya podríamos llamar nosotros el concepto de defensa en profundidad de nuestros sistemas informáticos, de nuestros sistemas de información, especialmente en el ciberespacio. Para entender un poco el contexto de lo que quiero plantear y centrarnos no en la parte de seguridad de información que ya los compañeros anteriormente han ido ajustando y explicando de manera magistral, quiero centrarme fundamentalmente en el área de mi especialidad, que es el área de la privacidad y la protección de datos, ¿no? De hecho, cuando hablamos de privacidad, probablemente la palabra magistral que salga rápidamente a nuestra mente tiene que ver con la oscuridad, porque la palabra oscuridad designa fundamentalmente a las personas que pasan desapercibidas y sobre todo un tema muy importante, designa las cosas que necesitan pasar desapercibidas. Esta es la realidad. De hecho, muchas veces nosotros, en medio de un público grande, amplio, buscamos y necesitamos encontrarnos a nosotros mismos. Y para eso necesitamos aislarnos del entorno, aislarnos de las personas, aislarnos inclusive de las propias tecnologías que están a nuestro alrededor, para tener capacidad de reflexionar, de pensar, de huir del escrutinio, de la vigilancia, de esos ojos que nos están escudriñando y que por tanto están coartando probablemente nuestra libertad natural de acción. Y buscamos ese espacio de oscuridad para ser nosotros mismos, para encontrarnos a nosotros mismos, para pensar en libertad, para sentir en libertad y en ocasiones para llorar también en libertad. Por tanto, al reconocer los matices del continuo, digamos, de la oscuridad, es posible que nosotros podamos ver con claridad muchísimas de las cuestiones que hoy forman parte, digamos, del debate moderno en materia de privacidad
y de protección de datos. Hablamos de muchísima información que está expuesta. Estamos en la sociedad de la información. Internet ha revolucionado, las redes sociales han revolucionado todo el contexto. Y ahora ni tú ni yo, repito, ni tú ni yo, podemos disfrutar de verdadera libertad porque estamos siendo escudriñados, estamos siendo vigilados, estamos siendo observados. Hay mucha gente que sabe mucho de cada uno de nosotros y quiere utilizar esa información y están utilizando esa información y van a utilizar esa información. Por tanto, la preocupación que a todos nos debería centrarnos y ocuparnos, y por eso estamos aquí, porque el conocimiento es la mejor herramienta, es entender que lo que verdaderamente deberíamos estar preocupados es por perder esa oscuridad, que es la capa que nos puede hacer invisible a los ojos de otras personas. ¿Por qué decimos esto? Esto lo decimos fundamentalmente porque estamos en una sociedad donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, ¿no? Pensar esta evolución donde se ve perfectamente desde la arquitectura cliente-servidor de la década de los 70, cuando entra ya la década de los 80 la computación personal, el despegue del Internet, el comercio electrónico, las redes sociales, hasta esto que ahora ya nos ocupa y nos preocupa, especialmente desde el punto de vista de los cifrados y también un poco de la gestión de esa identidad digital, como puede ser la computación cuántica, ¿no? Tanta información generamos que, por ejemplo, podemos decir claramente que tú y que yo somos información, generamos información, transmitimos información, generamos ingentes volúmenes de datos como individuos, ¿no? Pero también los sistemas automáticos generan, por ejemplo, un coche autónomo es capaz de generar el volumen de datos equivalente al que generan 3.000 personas a la vez. Por tanto, podemos decir que estamos en un proceso profundo de transformación digital. Y precisamente esta transformación digital nos coloca en un nuevo paradigma desde el punto de vista de la seguridad. Y hace algunos años que voy utilizando esta gráfica que compartió en su momento Deloitte, que pone de manifiesto efectivamente esa evolución desde la seguridad por aislamiento y por oscuridad que teníamos cuando los equipos no estaban conectados a ninguna otra red, a ningún otro terminal, a ninguna otra, digamos, espacio, hasta el momento en el que nosotros nos encontramos. De hecho, este congreso se llama y habla sobre ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad no deja de ser un dominio de la seguridad de la información, pero con el enfoque de la seguridad de la información, que ya empezamos ya con la preocupación sobre todo por el tema de la privacidad, con el ciberespacio, con ocupar ese ciberespacio, empezaron otra serie, digamos, de aristas a aparecer, como por ejemplo la gestión de la identidad digital, ¿no? Los dispositivos móviles, la virtualización, pero es que estamos además ya no en la era del ciberespacio, señores, estamos en la era del digital, porque estamos en la era del Big Data, estamos en la era de la inteligencia artificial, estamos en la era del Internet de las cosas, de los transportes inteligentes, de la industria 4.0, que ya se está quedando casi atrás, y hablamos de la industria 5.0, 6.0. Estamos en la sociedad de la hiperconectividad y, por tanto, estamos en la era digital. ¿Y esto qué implica? Implica que ya no podemos hacer frente al riesgo cibernético de la era digital con una estrategia retrógrada, mirando hacia atrás en el tiempo, sino que necesitamos un enfoque ahora mismo de seguridad. ¿Sí? Vale. Como comentaba, hace unos años atrás se sacó esta estadística en España que pone manifiesto la cuota de penetración de dispositivos conectados, dispositivos smart, ¿no? Smart TV, consolas, cámaras de vigilancia, altavoces con asistente de voz. Fijaros esta estadística que pone manifiesto, por ejemplo, en el caso solo de una Smart TV, el 43% de los hogares españoles tenían Smart TV y para ese año, y el 20%
pensaban adquirirlo antes de concluir ese año, ¿no? Por tanto, prácticamente más del 60-70% a día de hoy de la población española, por ejemplo, cuenta con algún tipo de dispositivo conectado a Internet dentro de casa, fundamentalmente integrado a través del IoT o de dispositivos como la domótica y algunos accesorios. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Recordáis la novela de George Orwell, 1984? ¿Recordáis ese refrán que dice, hogar, dulce hogar? Probablemente todos conozcamos ese refrán, ¿no? Sin embargo, ese refrán es mucho más largo. Y ese refrán dice, hogar, dulce hogar, donde el corazón haya refugio y la mente paz. Repito, donde el corazón haya refugio y la mente paz. Ahora pregúntate, cuando uno llega a un hogar que está lleno de dispositivos smart, ¿crees tú que nuestra mente va a descansar y nuestro corazón también? ¿O nos encontramos en el efecto de George Orwell, donde más estamos siendo vigilados, observados, monitoreados, es en nuestro propio hogar? De hecho, ENISA, que emite regularmente la entidad de ciberseguridad europea, emite regularmente cada cuatrimestre una evolución de lo que llamaríamos las 10 amenazas más importantes que afectarían directamente al mundo, digamos, del ciberespacio. Veréis que la tercera de las 10 amenazas más importantes para la década en la Unión Europea es esta, es decir, el aumento del autoritarismo de vigilancia digital que trae consigo la pérdida de la privacidad. Estamos en ese antagonismo, en esa lucha en la que tenemos que desplegar medidas de seguridad para mitigar riesgos, pero pensamos, y hay una corriente de opinión muy larga, muy extensa, ¿vale? De que esto va solo de seguridad. Y para eso, por ejemplo, se ha recurrido, sobre todo ya no solamente del concepto del doble factor o del multifactor de autenticación, a incorporar aquello que somos como elemento, digamos, de autenticación para poder que el sistema al final nos autorice a entrar, ¿no? Identificación, autenticación, autorización. ¿Cuál es el resultado del uso de datos biométricos? Veréis que en la TAM, y esto no es un dato que se pueda cuestionar, es un dato que está ahí, ¿no? La biometría, el uso de herramientas de control biométrico, herramientas de control de reconocimiento facial, está a la orden del día. La tecnología permite realizar todo ese despliegue. Pero cuando te preguntan de verdad, o pregunto de verdad, si de verdad necesitamos el control biométrico, siempre las áreas de riesgo, las áreas de seguridad, las áreas legales te dicen que sí. Pero hay algo que no estamos teniendo en cuenta. Y no estamos teniendo en cuenta los principios, y sobre todo un principio muy importante, que es el principio de minimización, que me exige, por encima de cualquier otra cosa, que defina si de verdad es necesario o es oportuno. Son dos conceptos distintos. Criterio de necesidad, lo que me exige es que de verdad no puedo realizar esa actividad si no realizo esa operación en concreto. Pensar en la banca, en la TAM. Está estandarizado el uso de datos biométricos. ¿Tienen riesgos cibernéticos? Sin lugar a dudas. ¿Tienen que garantizar o tienen que buscar la manera de autenticar a las personas? Sí, cierto. Pero pregunto, ¿ese problema no lo tienen también los bancos europeos? ¿Verdad que sí? Entonces, para enfrentarnos al mismo riesgo, ¿por qué en el plano europeo los bancos no utilizan reconocimiento facial ni reconocimiento biométrico de ninguna clase? Porque no es necesario. Y porque desde el punto de vista del riesgo, cuanto más dato acumulo, mayor es el nivel de exposición de riesgo de la organización y mayor responsabilidad por la custodia del dato. Voy a poner un par de ejemplos para que lo veáis.
Un fallo de seguridad expone 27,8 millones de registros de datos biométricos. Esto es del año 2019. Hay una fuga, en el caso de Ecuador, de hace algunos años atrás, que desde una administración pública se filtraron todos los datos biométricos de los ciudadanos ecuatorianos. En la dark web, en la dark web, los datos tienden a perder valor con el tiempo. Porque si se filtra una contraseña, tú puedes cambiar la contraseña. Si se filtra un dato de una tarjeta de crédito, con anularla y sacar una nueva tarjeta de crédito, eso se puede subsanar. Es decir, digamos que la pervivencia del riesgo va reduciendo a medida que va pasando los días. Pero si se filtran nuestros datos biométricos, señores, la durabilidad, la pervivencia del riesgo es por las décadas y las décadas y las décadas. Pensar en este caso, este otro caso que es reciente, también fijaros que es de octubre de este año, ¿no? Ciberataque a 23andMe, y se pagará $10.000 por cada víctima de filtración masiva de datos biométricos. ¿Qué datos? Fijaros, incluye datos genéticos y biométricos. Al final, esta empresa ha tenido que litigar con todos y cada uno de las víctimas de este ciberataque. Estamos pensando muchas veces en el riesgo reputacional, que sí, es un riesgo reputacional, en la propia sanción administrativa. Claro, nadie puede obviar, por ejemplo, el régimen sancionador de la Unión Europea, ¿no? Hasta el 4% del volumen de negocio mundial. Pero, ¿sabéis? La sanción administrativa es probablemente la menor de las preocupaciones que una organización puede tener cuando se produce una brecha de seguridad. La menor. Porque además de pagar sanciones, vamos a tener que hacer frente a indemnizaciones, ya sea por el daño emocional, físico o económico que hayamos podido producir a esas personas, ¿no? De hecho, en este caso, esta empresa tenía, digamos, dos modelos de pago, $10.000 automáticamente, hasta 10.000 para aquellas personas que tenían capacidad, digamos, de demostrar ese nivel de impacto en su vida, y por otro lado se les pagaría $100 a aquellos que sencillamente, digamos, como compensación, dirían que lo que han perdido es digamos, el control de su datos. De hecho, recientemente Facebook, recordáis que tuvo una brecha de seguridad de 533 millones de personas. Recientemente, apenas es 2 meses, un tribunal de justicia de la Unión Europea ha dado la razón y ha castigado a Facebook a pagar la friolera de $100. $100 a la persona que denunció. ¿Y cuál fue el daño que le provocó Facebook a esa persona? Porque sencillamente sus datos se filtraron. Entonces, desde el punto de vista del control, que es el bien jurídico protegido, el control de parte del titular del patrimonial, se perdió. $100. Y tú dices, bueno, $100, eso no es dinero. Multiplica 533 millones por $100. Vamos entendiendo de qué estamos hablando aquí, de verdad, ¿no? Veáis este caso, los hospitales, la mina de oro de los hackers, 78% paga rescate en torno a 440.000 euros. Si pongo un caso, el año pasado en España, el famoso Hospital Clínic de Barcelona, que sufrió un ciberataque en marzo del 2023, decía que los ciberdelincuentes atacaron al Clínic y pedían 4,2 millones de euros para liberar los datos, ¿no? De hecho, la noticia unos días después dice el CNIC teme una fuerte difusión de los datos de pacientes en los próximos días. De hecho, los ciberdelincuentes, para presionar para el pago, lo que fueron haciendo es sacando muestras especialmente de historias clínicas muy sensibles. Por ejemplo, personas que tenían enfermedades infectocontagiosas. Pensar en el daño a las personas, el daño por hacer daño a las personas. Resultado, al final, dice, los ladrones han hecho público solo una parte de la información sustraída. Lo hicieron, ¿no? Al final, el Clinic tuvo que cambiar 8.000 contraseñas e instalar un sistema de doble autenticación, lo que significaba que evidentemente ese sistema no estaba con carácter previo. Lecciones aprendidas. Fijaros. La Generalitat, que es el ente político que gobierna la zona donde estaba ese hospital, concluye que el Clinic
no tenía medidas de seguridad mínimas para contener el ciberataque. ¿Por qué no tenían esas medidas de seguridad mínimas? Quizás te preguntes. Estamos hablando del año 2023, siglo XXI. ¿Una entidad como este hospital no tendría un sistema de ciberseguridad más o menos maduro? Sí, seguro. Pero, ¿por qué se dice que no tenía la seguridad mínima? Porque en realidad los controles, señores, los controles dicen claramente que esa entidad no había realizado los análisis de riesgo. Esta conclusión de no realizar los análisis de riesgo lo dijo la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Si tú no haces el análisis de riesgo, ¿qué control vas a escoger? ¿Cómo mitiga el nivel de riesgo de probabilidad y gravedad? En ese análisis de riesgo, ¿qué has tenido en cuenta? ¿El riesgo a la organización o has tenido en cuenta el riesgo a las personas? Que es el elemento patrimonial más importante. Hasta el punto de que este mismo año, cerrando ya el expediente, la Agencia de Protección de Datos catalana sancionó, evidentemente, ese hospital, entre otras cosas, porque no tenía, hemos dicho, las medidas de seguridad mínima, porque no tenía el análisis de riesgo hecho a derechos y libertades. Yo creo que estas son las cuestiones más importantes que aquí tenemos en juego. Esto es muy importante. Las personas tienen que estar. Para entender esto, solo tenemos que fijarnos en el mapa mundial. El mapa mundial pone de manifiesto que ahora mismo casi el 80% de la población mundial vive, 75, 77, 78%, vive bajo un esquema de protección de datos. Más o menos moderno, más o menos maduro, pero vivimos bajo un entorno regulado en materia de protección de datos, ¿no? Por ejemplo, el año 2022, Cuba, este país hermano de Cuba, publicó la ley 149/2022, ¿no? Digo esto porque hasta los países menos democráticos, más autocráticos, tienen leyes de protección de datos. Pensemos en Rusia, que no es un ejemplo de democracia. Pensemos en China, que no es un ejemplo de democracia, son ejemplos de autocracia, tienen leyes muy potentes en materia de protección de datos, ¿no? Argentina ha presentado un proyecto el año 2022, está muy avanzado, solo está pendiente, digamos, de trámite, digamos, parlamentario. Chile acaba de superar el segundo trámite y ha superado recientemente también, digamos, la pausa porque estaba en el Tribunal Constitucional y ha pasado ya directamente eso, solo falta la rúbrica del presidente Boric. Colombia está debatiendo ya su segunda norma y han presentado dos proyectos, inclusive hay un tercer proyecto en marcha, se está discutiendo porque hay dos enfoques completamente distintos. Perú está a la espera de un nuevo reglamento. Ecuador publicó el año 2021 su ley y en los años 2023 su reglamento. El Salvador, hace unos días, ha aprobado el 12 de noviembre su propia ley de protección de datos. Es decir, estamos bajo un entorno regulado. Tanto así que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, a día de hoy, nos encontramos exactamente con 19 estados que tienen promulgado normativa de protección de datos, promulgada y aprobada, normativa de protección de datos y de privacidad. Y hay otro montón de estados que ahora mismo tienen, digamos, el draft, el borrador en trámite. Tanto es así que desde digamos, la invasión rusa en Ucrania, el año 2022, y fruto un poco de los acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Europea, después de que el tratado del Privacy Shield quedase diluido por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se adelantó y se preparó un nuevo marco para gestionar, digamos, las transferencias internacionales de datos. Y hay un tema súper interesante porque Estados Unidos, para favorecer, digamos, un modelo más o menos idéntico, más o menos parecido, más o menos eh, favorable hacia la privacidad, por primera vez en su historia, ha lanzado ya desde abril de este año, a través de la presidenta del Comité de Comercio del Senado, Maria Cantwell, y la presidenta del Comité de Energía, Cathy McMorris, ha publicado conjuntamente un borrador de la Ley de Derechos de Privacidad de los Estados Unidos, la APRA, ¿vale? Y está muy avanzada y probablemente será un hito histórico en los Estados Unidos que también tenga. ¿Qué está pasando a nivel mundial? Lo que está pasando a nivel mundial es que, por ejemplo, está habiendo un aumento muy importante en la petición de ejercicios de derecho. Derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, derecho al olvido, ¿no? En este informe de Cisco, fijaros que está comentando que a nivel mundial, entre las empresas que han sido objeto, digamos, de la encuesta, ha habido un aumento de 4 puntos porcentuales
en el número de peticiones de ejercicio de derecho respecto al año 2022. Y si ahora lo miramos por target de edad, por cortes de edad, veréis que es el núcleo más joven el que más está insistiendo en defender sus derechos digitales. Esto es muy importante porque esto trae consigo una exigencia de responsabilidad por parte de las organizaciones de atender en tiempo y forma esos ejercicios de derecho. Implica y significa que nuestros clientes, nuestros usuarios, en el contexto externo e interno de las organizaciones, están sensibles a este tema y notan y perciben que muchas veces las organizaciones estamos actuando en la consecución de nuestros objetivos, dándole la espalda, desvistiendo de dignidad a las personas, cuando de verdad, cuando hablamos de transformación digital, la transformación digital consiste fundamentalmente en colocar a las personas en el centro. ¿En el centro? ¿Para qué? Para que a partir del dato poder ofrecer experiencias únicas a las personas. Y si yo quiero ofrecer experiencias únicas a las personas, y si tú quieres recibir experiencias únicas por parte de un proveedor, ¿qué esperarías? ¿Esperaría que te tratase con dignidad? ¿Que pisoteara tu vida privada? Son cuestiones que probablemente desde el ámbito privado nos responderíamos con claridad. Pues esa misma claridad tiene que venir desde el ámbito de las organizaciones, ¿no? Cuando nos miramos hacia las organizaciones, le preguntamos a los profesionales, oye, ¿ustedes están capacitados para hacer frente a este riesgo, a la gestión del riesgo de la privacidad y la protección de datos en las organizaciones? ¿Qué les falta? ¿A qué os falta a vosotros? Pues veréis que en esta encuesta de ISACA de este año 2024 es muy interesante porque lo que viene a decir es que la mayor parte de los compañeros, los profesionales que se desempeñan en distintas áreas, le faltan experiencia. Experiencia en tecnologías, experiencia en marcos, le faltan experiencia o conocimientos técnicos. Comentaba hace 2 semanas que iniciaba un diplomado en Ecuador y le preguntaba al grupo de alumnos, porque hay casi 60 alumnos en ese diplomado, le preguntaba al grupo de alumnos que eran auditores, ¿vosotros desde tercera línea tenéis obligación de auditar estos campos? Sí. ¿Y sabéis qué es lo que tenéis que auditar? ¿Sabéis cuáles son las evidencias que tenéis que buscar? Pues no vais a saberlo nunca si no sabéis qué es privacidad y qué es protección de datos. Porque desde seguridad no se cubre la privacidad y la protección de datos. Por mucho que uno en seguridad, una de las propiedades a custodiar es la confidencialidad no es lo mismo que la privacidad y la protección de datos. Y esto tenemos que entenderlo. Los profesionales, los ISO, los CIO, los responsables de riesgo, los auditores, los abogados, que pensamos que esto es un área de dominio de los abogados. Estamos muy equivocados. Hay muchos abogados que no saben de protección de datos. ¿Esto hacia dónde nos lleva? Nos lleva hacia una realidad que dice el Instituto de Auditores Internos, que el dominio que más preocupa y ocupa a los auditores y a las unidades de riesgo a nivel mundial es el dominio denominado ciberseguridad y seguridad de datos o protección de datos. Esa sí es la preocupación número 1. Y para esto, es evidente que si yo me encargo, estoy en un programa de privacidad y protección de datos, digamos que en los 3 estándares, según dice Gartner, yo en la primera etapa de este establecimiento, lo que tengo que hacer es, digamos, atender las capacidades fundamentales de ese programa en la parte, digamos, de gestión, ¿no? Y veréis que aquí hay unas preocupaciones muy importantes. Lo más complicado es realizar todo este tipo de tareas, ¿no? Saber exactamente cuál es tu activo. ¿Y esto de quién es la responsabilidad? Porque si yo no sé cuál es el activo, señores, si no tengo activo, no hago riesgos, no identifico riesgos, amenaza y probabilidad, no hay. Si no hay análisis de riesgo sobre esos activos, porque no los conozco y no soy capaz de levantarlos, lo que no hay es tratamiento del riesgo. Si no hay tratamiento del riesgo, ¿qué es lo que no hay? Controles, ni técnicos, ni organizativos, ni jurídicos, ni contractuales, ni administrativos. Y la realidad es que con el enfoque de la triada confidencialidad, integridad y disponibilidad no llegamos. Tenemos que dotarnos de otras herramientas, como dice Gartner. En este hiperciclo de la seguridad del dato, veréis que nos habla de muchísimas herramientas que vienen por detrás
y que ya forman parte en muchos de los proyectos en los que estamos trabajando, por ejemplo, como es el cifrado homomórfico, como es la privacidad diferencial, como es el uso de datos sintéticos, como son las pruebas de conocimiento cero, o en esta parte, digamos, ya digamos, de lo que es este hiperciclo, y ya conformando un poco ya lo que sería un poco esa meseta, porque estas prácticas se están quedando ya como es el Privacy Impact Assessment, el PIA famoso, el Privacy by Design, Privacy by Default, ¿no? La clasificación de datos como herramienta. ¿A dónde vamos? Lo que vamos es que el público está buscando empresas que respeten su dignidad, que respeten sus datos personales, que no les robe, que no les agreda hurtando su información. Este informe de Cisco es contundente, lleva como 3, 4 años monitoreando este tema y las estadísticas son tremendamente claras. No baja del 90% digamos, en lo que es el análisis de la cuota de cliente, que dicen que no comprarían si tú no respetas esa privacidad. Que es verdad que hablamos de regulación y esto realmente a negocio no gusta. A negocio no gusta la regulación. Pero es que la regulación al final es un conductor, no es un stopper, es un regulador, es un conductor de los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos. Y esto hay una visión muy favorable por parte de todas las organizaciones, ¿no? Pero cuando hablamos de riesgo a la privacidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Fundamentalmente hablamos del riesgo en distintas etapas, en la recogida, en el procesamiento, en la difusión y sobre todo en eso que denominamos la invasión. Para entender esto y explicarlo, vamos a hacer un pequeño análisis de una infografía que ha publicado ya hace algunos años atrás el profesor norteamericano Daniel J. Soler, que habla precisamente de estas cuatro etapas en las que nosotros provocamos riesgo a través de la propia naturaleza del ciclo del dato, ¿no? En la recogida, pensar solo en la recogida. ¿Cómo recogemos datos? Fundamentalmente a través, digamos, de dos enfoques. La interrogación, por ejemplo, el interrogatorio, yo pongo un formulario, tú lo rellenas, me estás entregando tus datos, ese es un modelo bastante tradicional, pero la vigilancia. Si preguntamos a los compañeros del área de marketing, aquellos que desarrollan website y que están muy preocupados por el SEO, el posicionamiento, ¿cuántas herramientas de vigilancia, de seguimiento están incrustando en un website y en una app, por ejemplo? ¿Qué está pasando? Estamos siendo observados. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos estamos enfrentando a eso que denominaba ENISA el aumento del autoritarismo de vigilancia digital que conlleva directamente la pérdida de privacidad. Esta es una realidad, ¿no? Fijaros que lo que estoy comentando, ¿no? Evidentemente hay otras acciones, ¿no? El procesamiento, cada vez que nosotros procesamos, enriquecemos el dato, mezclamos bases de datos, fusionamos bases de datos, realizamos un nuevo proyecto con un análisis de Big Data para ciencia de datos. Nuevamente estamos generando riesgos nuevos hacia las personas, ¿no? Luego está el riesgo que viene por la difusión o por la propia invasión que podemos realizar del espacio de las personas. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a eso que estadista viene a decir que en realidad tú y yo lo que somos, ya lo dije antes, somos solo datos. Somos datos. El tráfico global de datos crece como nunca, ¿no? A un 23% de ritmo más o menos, hasta los 59 exabytes, según las estadísticas del año 2024. ¿Y eso a dónde nos lleva? Y cuando uno se pregunta, ¿cómo es posible que mis datos hayan acabado ahí? ¿O cómo es posible que yo haya entregado? La verdad es que cuando te preguntan cómo acabaron nuestras experiencias de vida siendo datos, repito, ¿cómo acabaron nuestras experiencias de vida siendo datos? Pues deberíamos preocuparnos y ocuparnos. Repito, preocuparnos y ocuparnos. Porque nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a toda la información que le estamos entregando de una forma consciente, pero sobre todo de una forma terriblemente inconsciente del tema. Y está siendo cuantificada. Y está siendo clasificada. Y ahora te preguntas, ¿cómo acabaron nuestras experiencias de vida siendo datos?
he dicho antes de los dispositivos Smart en el hogar o dispositivos Smart en las oficinas. La verdad es que ha habido esa dicotomía y algunos nos quieren vender un poco esta forma de pensar, ¿no? Mira, si no has hecho nada malo, no tienes nada que esconder, ¿no? Porque tanto alboroto sobre la privacidad de los datos. Si no has hecho nada malo, no tienes nada que esconder, te lo han dicho. Hay algunos que además son defensores de ese eslogan. ¿Por qué he puesto esta imagen aquí de un servicio? Porque si hay sitio donde uno espera eso que decíamos al principio, ese puntito de oscuridad, es decir, ese puntito de intimidad que está fuera, digamos, del campo de observación de otras personas, cuando uno va al baño. Es algo muy, 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 muy íntimo. Ya no digo privado, íntimo. Y quizás alguien podría preguntar, bueno, sí, pero si no has hecho nada malo, entonces ¿por qué no tienes la puerta abierta? Si no vas a hacer nada malo, ¿por qué no tienes la puerta abierta? Es una buena pregunta, ¿verdad? Parece una pregunta, en realidad, con poco sentido común. Pero es que si lo extrapolamos a todo lo que está pasando en nuestro tránsito ordinario, regular de datos, tendríamos mucha razón para preocuparnos. Mira, la privacidad es un derecho. Es un derecho que ha sido reconocido en la la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su artículo 12, en el año 1948. Dice textualmente, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataque a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección a protección de la ley contra tales injerencias o ataques. ¿De qué estamos hablando aquí? Le dije al principio que la oscuridad es ese punto en el que nosotros queremos buscarnos a nosotros mismos para tomar decisiones en libertad, libre de la presión, libre de la observación, del juicio visual que puede estar condicionando la forma en que tú te estás comportando. Si quieres cantar o quieres llorar, a veces ni cantamos ni lloramos porque hay gente que nos está vigilando, nos está observando y sentimos cierto pudor por hacerlo. Entonces ya no somos nosotros mismos. En realidad, la privacidad que aquí se define en este artículo 12 no es otro sino un modelo de defensa en profundidad, señores. Un modelo de defensa en profundidad, donde el bien que hay que proteger, la joya de la corona, es nuestro derecho a la intimidad. Y ese derecho a la intimidad está protegido ese derecho a la intimidad está protegido por el derecho a la privacidad, como se ve perfectamente aquí. Y esta privacidad es aquí a la que se refiere, ¿no? Nosotros no queremos recibir injerencias aquí y para eso ponemos protecciones ¿dónde? En el domicilio. Solo se puede entrar con una orden judicial, pero tampoco en nuestra correspondencia, en nuestros teléfonos, en nuestros correos electrónicos, porque eso afectaría a la joya de la corona. Por tanto, cuando hablamos de derecho a la intimidad, es un derecho fundamental. El derecho a la privacidad es otro derecho fundamental. ¿Y el derecho a la protección de datos qué es? Es otro derecho fundamental, distinto. La conjunción, el armado en profundidad, es el que nos permite a nosotros, a través del campo de los datos, proteger la joya de la corona, que es lo que somos todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando la privacidad queda desatendida? Un par de cositas para adelantar y terminar rápido, ¿vale? Primera gran cuestión que a veces nos presentan algunas personas a nosotros y que a veces nos quieren poner un poco rojo, ¿no? Y nos dice, oye, ¿no será que la privacidad es la que está poniendo en riesgo la seguridad? Tanto respeto a la privacidad y no puedo desplegar controles suficientes en cantidad y en calado, como por ejemplo, no me dejas utilizar el control biométrico como factor de autenticación o no me permites utilizar el reconocimiento facial. Bueno, esta es una forma de pensar eh, un poco, punto suspensivo, con muchísima maldad, con muchísima maldad. Hace bien poco, este año, el gobierno español impulsó una iniciativa a nivel europeo, para vergüenza de muchos españoles, entre los que me incluyo, instando a la Unión Europea a eliminar el cifrado de las comunicaciones y evitar y eliminar la opción de las VPNs. ¿Y cuál fue el argumento?
el argumento es que de esa manera podemos nosotros vigilar mucho mejor a los terroristas y a los pederastas. ¿Qué porcentaje de la población europea son terroristas? ¿Qué porcentaje de la población europea son pederastas? Ponlo eso en contraste con el porcentaje de población que es honrada y honesta a nivel de la Unión Europea. Todos tendríamos que perder en aras de la seguridad, que ese es siempre el discurso falso y falaz que se nos quieren colocar. Segunda gran cuestión, la imparcialidad, ¿no? El modelo vigente de tratamiento de datos no garantiza la imparcialidad de los criterios para la inclusión o la exclusión de ciertas informaciones, ¿no? Algunos quieren intentar, por ejemplo, los bancos, acudir a técnicas de scrapping, por ejemplo, a fuentes públicas, a fuentes abiertas, ¿no? Ellos dicen abiertas, sin entender el concepto jurídico de lo que eso implica para mejorar la seguridad del crédito bancario, ¿no? Pero en realidad, ¿eso qué es? Nuevamente, robarnos nuestra intimidad, ¿no? Tercero, hablamos de injusticia, porque cuando se traspasa el contexto y la finalidad para que tú entregaste esa confianza, se produce un robo de esa confianza y se convierte un acto justo en injusto. Esa es la realidad de lo que nos está pasando. Un cuarto elemento, legítimo. Cualquier selección o aplicación de datos que nosotros hagamos, cualquier gestión que nosotros queramos hacer, debería siempre limitarse a un propósito y a una necesidad funcional leal, legítima. Y por último, hablamos del respeto y reconocimiento. Esto indica claramente que todas las decisiones que vayamos a realizar tienen que dignificar al ser humano. De los siete principios que desde el año 1995, especialmente el año 2009, cuando se formuló y se formó ya digamos, los principios de la privacidad por diseño, el séptimo de esos 7 principios, habla de estar centrado siempre en el usuario, siempre en la persona. Cualquier decisión tiene que colocar primero a la persona, después a la organización. Hay que proteger por encima de cualquier otra cosa el ámbito de los individuos. Y a partir de aquí, un par de cuestiones, ¿no? Para reflexionar. Aquí esta frase que pongo es: el sacrificio de la privacidad no es una renuncia ineludible en la era digital, aunque algunos nos lo quieren vender, sino una restricción injustificable de un derecho humano básico que debemos cuidar y mimar. Como dijo la profesora Carissa Belliz, la privacidad es colectiva, no es un elemento patrimonial, no es tuyo ni mío, es nuestro. Ni tuyo ni mío, es nuestro. Porque es como el medio ambiente. Si no cuidas el medio ambiente, si no cuidamos los datos, otros van a sufrir directamente las consecuencias. Fijaros, la privacidad es en nuestras sociedades como un escudo social. Es un bien colectivo. ¿Por qué digo que es un bien colectivo? Porque la privacidad de cada uno se entremezcla con la privacidad de los demás. Nuestros datos privados son también los datos que conforman, por ejemplo, tu ADN. No solamente habla de ti, ineludiblemente. Habla también de tu papá y de tu mamá, de tus abuelos, de tus tíos, de tus hermanos, de tus hijos. Entonces, ¿de quién es tu ADN? ¿Entendemos esto? Hablamos del daño colectivo, porque las consecuencias de la erosión de la privacidad no es que tú te veas afectado, es que se ve afectado la sociedad en la que estamos viviendo. Y tercero, desde el punto de vista de la vida social, evidentemente favorece que seamos sinceros, audaces y originales, que tengamos conversaciones íntimas y debate franco en un entorno seguro, libre del espionaje de los estados, de las empresas y evidentemente de personas que no quieren lo mejor de cada uno de nosotros. Por tanto, ¿qué hace falta? 4 cositas muy importantes. Poner en valor estos derechos fundamentales, muy importantes. Necesitamos conocer y poner en valor estos derechos digitales que tenemos, estos derechos y libertades. Segundo, hay que recordar que esto no es el problema del área de ciberseguridad, esto no es el problema del área, del área legal, esto no es un problema de compliance officer, esto es un problema de todos y cada uno de los que somos usuarios de un sistema de información. Porque no solamente nosotros estamos conjugando con un sistema, estamos tratando con personas, no con ceros y unos, ¿no? Tercera cuestión, exigir. Exijamos nuestros derechos. Solo podemos exigir los derechos, señores, solo cuando los conocemos y los ponemos en valor. Y cuarto, seamos ejemplares, evangelicemos. Esta es una ocasión magnífica para evangelizar, por eso le doy tremenda gracia a la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras por esta oportunidad. ¿Qué tenemos que hacer? 4 pasitos y vamos concluyendo. Educación y concienciación. Segundo, entender la regulación como un elemento necesario, nos iguala, las leyes nos hacen iguales a todos y por tanto necesitamos impulsar también que los legisladores hagan su trabajo para garantizar que estos derechos no sean pisoteados por entidades que están poniendo el interés económico por encima del interés humano y eso nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Pensad que igual que en el caso de la inteligencia artificial necesitamos más transparencia. Necesitamos transparencia sobre quién, cómo, cuándo, dónde. Si utilizan algoritmo, cuál es la lógica que está aplicada y cómo afecta esa lógica a mis decisiones y por tanto cuál es el riesgo que corro yo cuando me enfrento a una decisión automatizada, por ejemplo. Y necesitamos también, evidentemente, un mayor entendimiento de lo que es la privacidad. La privacidad no es un costo, la privacidad es una inversión. ¿Sabéis qué es un costo para una organización? Esto lo dije no hace mucho en Ecuador, estando en Quito a la Asociación de Banca de Ecuador. ¿Sabéis lo que es un costo para una organización bancaria? Tener infinidad de datos obsoletos en sus sistemas, saturando los sistemas, acelerando la obsolescencia tecnológica, permitiendo a medida que vamos teniendo muchos datos y no tengo presupuesto suficiente para cubrir la seguridad, me estoy exponiendo a que hayan filtraciones de datos. Eso sí es un costo. La privacidad no es un costo, es una inversión, porque lo que nos va a impulsar es a tener menos datos, pero datos de más calidad, datos a través de los cuales nosotros sí que vamos a poder transmitir experiencias únicas a nuestros usuarios. Esta es la cuestión. Por tanto, preguntamos, ¿y si hay un bien común? Pues si hay un bien común, señores, hay que poner en peso esa necesidad. La comunicación de datos es y puede ser un elemento de necesidad para poder prestar bienes comunes. Eso es necesario, pero no perdamos de perspectiva cuál es el objetivo. El objetivo es nosotros, ¿vale? Sino cuidar que esos datos, que siendo necesario, no se desvíen del uso o no se realicen con ellos tratamientos inadecuados que pongan en riesgo la dignidad de sus titulares y de las personas que estamos ahí. Por tanto, empezamos hablando de que la privacidad era el catalizador, la protección del catalizador. El RAE dice que el catalizador en su segunda sección dice, dicho de una persona de una cosa, aquella que estimula el desarrollo de un proceso. Para hacer frente a los verdaderos riesgos que tenemos de ciberseguridad en nuestra sociedad, señores, es importante entender que el enfoque del security es claramente insuficiente para hacer frente al riesgo digital al que nosotros nos enfrentamos. Los procesos de transformación digital, los modelos económicos digitales, la sociedad digital en la que nosotros nos queremos mover, necesita, por encima de cualquier otra cosa, de clientes digitales, de ciudadanos digitales. Y no vamos a tener clientes digitales y no vamos a tener ciudadanos digitales si no hay confianza digital como elemento que vertebe esa relación entre el que quiere recoger el dato y el que necesita recibir el servicio. Por tanto, la privacidad y la protección de datos es, sin lugar a dudas, la pieza que nos falta para garantizar la seguridad digital y para que ésta pueda ser gestionada de forma responsable de manera conjunta con el riesgo cibernético. Muchísimas gracias por la atención y espero que la presentación haya sido de vuestro interés y sirva también para el desarrollo de este congreso. Estamos presentes por su ponencia. Definitivamente nos abrió un gran panorama acerca de lo que es la privacidad de los datos, porque, por ejemplo, acá en nuestros lados de Latinoamérica, muchas instituciones comparten la información privada, hasta se la regalan la información privada para temas de publicidad, para temas de oferta, y definitivamente no tenemos privacidad.
Mencionó usted también un poco acerca de lo que llenamos por internet, de repente un formulario para este tipo de charlas. Nosotros colocamos nuestra información para que nos pueda llegar el enlace, por ejemplo, para estar conectados, y ahí nosotros prácticamente estamos regalando lo que es nuestra privacidad de los datos. Pero ¿cómo regular estas empresas que realmente venden, muchas veces hay que decirlo, venden la información de una empresa a otra o se comparten la información? Aquí en nuestros países de Latinoamérica es bien difícil, definitivamente. Tenemos una pregunta para cerrar. Me pregunta por acá Irma Vanessa, ¿la normativa de protección de datos solo es para instituciones públicas? No, la normativa de protección de datos es una responsabilidad tanto de administraciones públicas como de entidades privadas. En el modelo europeo, las obligaciones son de las dos partes, ¿no? De lo público y lo privado, con y sin ánimo de lucro. Es decir, aquí no se escapa absolutamente nadie de lo que sería el ámbito de aplicación material de la norma y en los contextos que se están regulando, como el caso de Ecuador, el caso de Chile, lo que se están, digamos, modernizando en sus modelos, también, evidentemente, no se están eximiendo a ningún tipo, digamos, de entidad de este ámbito de obligación. Esto es un trabajo de todos, porque si la administración hace solamente su trabajo, pero no lo hace el ente privado, tenemos un problema. Si la obligación es solo para las entidades privadas y no para las administraciones públicas, también vamos a tener otro problema. Entonces, las administraciones públicas, por ende, habitualmente, deberían ser ejemplos y locomotora, pero desgraciadamente no lo son.